El sol de julio caía implacable sobre Sevilla cuando María Fernández, arquitecta de 32 años especializada en rehabilitación de edificios históricos, descubrió lo impensable. Era el 23 de abril de 2025, exactamente 94 años después de que el antiguo orfanato Nuestra Señora de la Misericordia cerrara sus puertas para siempre. El reloj marcaba las 11:17 de la mañana cuando el equipo de María inspeccionaba los cimientos del coro hundido de la capilla principal. El proyecto de reconversión en viviendas sociales avanzaba según lo previsto hasta que uno de los ingenieros notó una irregularidad en las mediciones del suelo. La luz que entraba por los vitrales polvorientos iluminaba el rostro perplejo de María, mientras su equipo retiraba los escombros, revelando lo que parecía ser una entrada tapiada con ladrillos diferentes a los del resto de la estructura. El olor a humedad y a algo más inquietante flotaba en el aire. Tras obtener autorización de emergencia del ayuntamiento, procedieron a retirar cuidadosamente el muro improvisado. Nadie estaba preparado para lo que encontraron. Una estrecha escalera de caracol descendía hacia la oscuridad. María fue la primera en bajar, con la linterna de su teléfono proyectando sombras fantasmales sobre las paredes de piedra manchadas por décadas de abandono. El sonido de sus pasos resonaba en aquel espacio olvidado cuando llegó a una pequeña cámara subterránea. Allí, 4 celdas diminutas, no más grandes que armarios, se alineaban contra la pared. En cada una, pequeños zapatos infantiles, cubiertos por el polvo de casi un siglo, permanecían perfectamente alineados. Rosarios ennegrecidos por el humo colgaban de clavos oxidados. Pero fue el hallazgo sobre una mesa de madera carcomida lo que hizo que María llamara inmediatamente a las autoridades. Un libro encuadernado en cuero titulado Libellus de Vigilia Innocentium, el pequeño libro de la vigilia de los inocentes. Mientras esperaban la llegada de la policía, María no pudo resistir la tentación de abrir aquel registro macabro. Las páginas amarillentas contenían 29 nombres completos, cada uno seguido por la frase en latín Acceptus ad sacrificium silenti, aceptado para el sacrificio del silencio. Junto al libro, un sobre sellado dirigido al arzobispo Eustaquio Ilundain, con fecha del 14 de julio de 1931, solicitaba fondos para vigilias nocturnas necesarias para contener la plaga de apostasía que se aproximaba. El descubrimiento se completaba con frascos etiquetados como tintura papaveris, tintura de opio, y ampollas de cloroformo producidas por una farmacia sevillana ahora desaparecida. El hallazgo apareció en primera plana del diario ABC de Sevilla al día siguiente. El titular era escalofriante. Hallados indicios de posible ritual en antiguo orfanato. 29 niños desaparecidos en 1931 podrían estar relacionados. La noticia reavivaba un misterio olvidado de la turbulenta historia de la Segunda República Española. Si te intriga esta historia oculta y quieres descubrir la verdad tras este oscuro capítulo de nuestra historia, suscríbete y únete a nuestra comunidad de investigadores del pasado. El orfanato. Nuestra Señora de la Misericordia no era cualquier institución. Fundado en 1874 por la Orden de las Hermanas de la Caridad Silenciosa, una rama estricta de las Carmelitas Descalzas, el edificio se erigía imponente en las afueras de Sevilla. Su arquitectura neogótica intimidaba a los visitantes con gárgolas que vigilaban desde las alturas y muros de piedra que aislaban del mundo exterior. El complejo incluía dormitorios separados para niños y niñas, un refectorio austero, aulas de estudio, talleres de oficios, extensos jardines para cultivo y una capilla central cuyo campanario dominaba el paisaje. Las normas del orfanato eran conocidas por su severidad incluso para los estándares de la época. Los huérfanos seguían un horario estricto desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. El silencio era obligatorio durante las comidas y después del toque de queda. Los castigos corporales eran frecuentes por infracciones menores. Los niños recibían educación básica, pero principalmente se les formaba en oficios manuales. Las niñas aprendían labores domésticas y costura. Todos participaban diariamente en largas sesiones de oración y catequesis. Los domingos y festividades religiosas se dedicaban casi íntegramente a la contemplación y rituales. La institución estaba bajo la dirección de la Madre Superiora Alejandra de los Dolores, una mujer de rostro severo y mirada penetrante que había tomado los hábitos tras perder a toda su familia en una epidemia de cólera. Los registros indican que había estudiado teología mística bajo la tutela de un erudito benedictino, obsesionado con la intercesión corporal para la salvación colectiva. Su segundo al mando era la hermana Concepción de la Cruz, encargada de disciplina. El padre confesor del orfanato, padre Tomás Aguilera, visitaba semanalmente para oficiar misa y escuchar confesiones.
El personal incluía además a 5 hermanas más jóvenes, 2 cocineras, un jardinero y un vigilante nocturno. Los vecinos de los alrededores mantenían una relación ambivalente con el orfanato. Por un lado, respetaban la labor caritativa. Por otro, circulaban rumores sobre los métodos excesivamente estrictos. Algunos afirmaban haber escuchado llantos a altas horas de la noche. Otros mencionaban ver a niños trabajando en los campos hasta el anochecer. Las familias adineradas que aportaban donaciones rara vez visitaban las instalaciones, confiando en la reputación de piedad de las hermanas. El ambiente político en el verano de 1931 era extremadamente tenso. La recién proclamada Segunda República Española había iniciado reformas seculares que amenazaban el poder tradicional de la Iglesia, decretos anticlericales, quema de conventos en Madrid y otras ciudades, y la expulsión de órdenes religiosas generaban miedo entre el clero. En Sevilla, los rumores de posibles ataques a instituciones religiosas mantenían a todos en alerta. La situación en el orfanato comenzó a cambiar el viernes 3 de julio de 1931. Era una noche inusualmente calurosa. A pesar del toque de queda municipal que prohibía el sonido de campanas después del anochecer para evitar alteraciones del orden público, la campana del orfanato sonó exactamente a medianoche. Los vecinos lo comentaron al día siguiente, pero lo atribuyeron a un descuido. Esa misma noche, Teresa Ramírez, una joven sirvienta que trabajaba en una casa cercana, afirmó haber visto luces moviéndose en el jardín del claustro, mucho después de la hora permitida. La noche siguiente, sábado 4 de julio, la campana volvió a sonar a medianoche. Esta vez, varios vecinos reportaron haber escuchado cánticos infantiles apagados. El vigilante municipal Aurelio Sánchez anotó en su informe que al acercarse a investigar, la hermana Concepción le aseguró que estaban realizando oraciones especiales por la seguridad de la institución ante las amenazas anticlericales. El domingo 5 de julio, la campana sonó por tercera vez consecutiva a medianoche. Esa noche, Martín García, panadero que comenzaba su jornada de madrugada, declaró posteriormente haber visto a varias hermanas guiando a pequeños grupos de niños hacia la capilla, todos vestidos con túnicas blancas y sosteniendo velas. El lunes 6 de julio, cuando las autoridades municipales enviaron a un funcionario para entregar una citación por violar el toque de queda, se encontraron con una situación alarmante. La Madre Superiora, Alejandra de los Dolores, informó que 29 niños, de edades comprendidas entre 6 y 13 años, habían huido durante la noche anterior, temerosos de posibles ataques anticlericales. La Guardia Civil fue alertada inmediatamente. Los agentes realizaron una inspección superficial del recinto. Revisaron los dormitorios donde efectivamente faltaban 29 camas ocupadas y tomaron declaración a las hermanas y a algunos de los niños restantes. Estos últimos, visiblemente nerviosos y evitando el contacto visual, confirmaron la versión oficial. Habían escuchado rumores de que vendrían a quemar el orfanato, y los niños más asustados habían decidido escapar. Cuando se les preguntó por qué no habían alertado a las hermanas, respondieron que temían castigos. La Madre Superiora sugirió que probablemente habían huido hacia pueblos cercanos, donde algunos tenían parientes lejanos. Las autoridades, ansiosas por evitar cualquier tensión religiosa en un momento político tan delicado, aceptaron la explicación sin profundizar demasiado. El caso se archivó rápidamente y pronto cayó en el olvido público. Los años pasaron y el misterio de los 29 huérfanos desaparecidos se desvaneció en la memoria colectiva. La guerra civil estalló en 1936, trayendo horrores mucho mayores. Nuestra Señora de la Misericordia continuó funcionando bajo perfil bajo hasta 1941, cuando un incendio dañó severamente el ala este. En lugar de reconstruirla, la diócesis decidió trasladar a los niños restantes a otras instituciones y cerrar el orfanato definitivamente. El edificio permaneció abandonado, convirtiéndose gradualmente en una ruina evitada por los lugareños, quienes aseguraban escuchar llantos infantiles en las noches de verano. A pesar del silencio oficial, el caso nunca desapareció completamente. En 1952, una breve noticia en un periódico local mencionaba que Antonio Reyes, uno de los guardias civiles que participó en la investigación original, había confesado en su lecho de muerte que nunca creyó la historia de la fuga masiva. Sin embargo, sus superiores le ordenaron cerrar el caso inmediatamente. En 1967, durante trabajos de ampliación de una carretera cercana, se encontraron restos óseos que podrían corresponder a niños. Las autoridades franquistas ordenaron reenterrarlos rápidamente sin investigación forense, clasificando el hallazgo como posibles víctimas de la guerra. El hermetismo institucional funcionó con precisión durante décadas. Los archivos originales del caso fueron trasladados a una sección reservada del archivo diocesano.
Las partidas de defunción nunca se emitieron. Los registros del orfanato correspondientes a julio de 1931 desaparecieron misteriosamente en un supuesto accidente de catalogación. Los pocos periodistas que intentaron investigar en los años 70 se encontraron con puertas cerradas y amenazas veladas. Un documental para televisión iniciado en 1982 fue cancelado sin explicaciones después de que su director recibiera la visita de dos hombres que se identificaron como funcionarios de patrimonio histórico. Entre los documentos que han sobrevivido se encuentra una carta fechada el 20 de julio de 1931 del obispo auxiliar al arzobispo Eustaquio Ilundain. La misiva, descubierta en 2012 entre papeles personales de un antiguo secretario diocesano, menciona vagamente un asunto delicado resuelto con discreción en Nuestra Señora de la Misericordia. Solicita autorización para transferir fondos extraordinarios a la cuenta personal de la Madre Alejandra para gastos de enterramiento y reparaciones urgentes. Otra pieza documental significativa es una página del diario personal de Manuel Castillo, funcionario municipal que desapareció misteriosamente esa misma semana. En ella registra su preocupación por entregas nocturnas de carros al orfanato y menciona que presentará una queja formal ante sus superiores. Quizás lo más escalofriante sean los testimonios que emergen décadas después. En 1995, Dolores Martínez, antigua cocinera del orfanato entonces de 92 años, confesó a su nieta que durante aquellos días de julio escuchó a niños cantando a medianoche. Al asomarse a la cocina vio a la hermana Concepción preparando grandes cantidades de una bebida oscura que distribuía en pequeños vasos. Cuando preguntó para qué era, la monja respondió secamente que era para ayudar a los elegidos a dormir profundamente. El trauma generacional persiste hasta hoy. Descendientes de los huérfanos que permanecieron en la institución desarrollaron miedos inexplicables a los campanarios, insomnio crónico y pesadillas recurrentes sobre niños cantando. Muchos adultos criados en el barrio circundante experimentan pánico irracional al escuchar campanas a medianoche. Psicólogos han documentado casos de trauma transgeneracional en familias vinculadas al orfanato, sin explicación aparente para tal fenómeno. El hallazgo realizado por María Fernández en 2025 provocó la formación inmediata de un equipo investigador multidisciplinar. La doctora Elena Vargas, antropóloga forense de 45 años, asumió el liderazgo del grupo. Su conexión personal con el caso era profunda. Su abuela, Carmen Vargas, había trabajado brevemente como ayudante de cocina en el orfanato durante 1931. En sus memorias familiares, Carmen mencionaba haber escuchado voces infantiles cantando a través del suelo. Siempre pensó que provenían del sótano, pero los planos oficiales del edificio nunca mostraron ninguna estructura subterránea bajo la capilla. El equipo incluyó también al padre Ignacio Pino, archivista jesuita de 58 años especializado en historia eclesiástica. Inicialmente reticente a participar, cambió de opinión tras revisar documentos en los archivos vaticanos que sugerían irregularidades en la correspondencia entre la diócesis de Sevilla y Roma durante ese periodo. Su dilema interior era evidente. Como sacerdote temía exponer un episodio oscuro que dañara la imagen de la Iglesia. Como historiador, sentía la obligación moral de revelar la verdad. Completaba el equipo Martín Salcedo, periodista investigativo de 36 años, cuyo tío abuelo, funcionario municipal, había desaparecido precisamente aquella semana de julio, tras presentar una queja sobre entregas nocturnas al orfanato. La historia familiar siempre vinculó su desaparición con aquel caso nunca resuelto. Martín había intentado investigar años atrás, encontrándose con archivos sellados y testigos que se negaban a hablar. Las autoridades acordonaron el área y declararon el subterráneo como escena de posible crimen histórico. Los primeros análisis forenses confirmaron que los zapatos correspondían a la época indicada. Los rosarios mostraban un patrón de desgaste consistente con uso prolongado. El análisis químico de residuos en las paredes detectó cloroformo y restos de incienso en los conductos de ventilación. Más perturbador aún fue el descubrimiento de trazas de cal viva bajo el suelo de una de las celdas, sustancia comúnmente utilizada para acelerar la descomposición de restos humanos. El descubrimiento desató una batalla legal inmediata. Por un lado, la Fiscalía solicitó autorización para realizar excavaciones completas en el jardín del claustro. Por otro, abogados diocesanos consiguieron una medida cautelar argumentando protección del patrimonio histórico y respeto a posibles restos sagrados. Mientras los tribunales deliberaban, el equipo continuó investigando otras vías. El padre Ignacio encontró correspondencia reveladora en archivos eclesiásticos previamente inaccesibles. Cartas entre la Madre Alejandra y su mentor espiritual, un monje benedictino llamado Fray Anselmo Cortés, discutían conceptos teológicos heterodoxos.
Mencionaban repetidamente el poder redentor del sacrificio inocente y la necesidad de intercesores puros en tiempos de crisis espiritual. Una carta particularmente inquietante, fechada en junio de 1931, hacía referencia a una antigua práctica medieval conocida como Vigilia Innocentium, supuestamente capaz de crear un escudo espiritual contra herejías mediante la consagración de almas puras. Elena Vargas logró acceso a registros hospitalarios de la época. Descubrió que la farmacia que produjo las ampollas de cloroformo había realizado una entrega excepcionalmente grande al orfanato el 2 de julio de 1931. El pedido fue autorizado personalmente por el capellán diocesano, quien certificó su uso para fines médicos. También encontró que el proveedor de velas rituales había entregado una cantidad inusual de cirios fabricados con una resina especial importada de monasterios cerca de Colonia, tradicionalmente utilizada en antiguos ritos de vigilia de los inocentes. Martín Salcedo, mientras tanto, localizó a ancianos del barrio dispuestos finalmente a hablar. Teresa Gómez, de 97 años, confesó que siendo niña vio carros sin identificación saliendo del orfanato al amanecer del 7 de julio de 1931. Su padre le prohibió mencionar aquello jamás. Los carros se dirigían hacia las antiguas catacumbas romanas de Itálica, a 15 kilómetros de distancia. Otro testimonio crucial fue el de Ramón Suárez, de 99 años, antiguo monaguillo de la parroquia cercana. Recordaba que durante esa semana el sacristán le pidió preparar la cripta para entierros especiales. Cuando preguntó para quiénes eran, recibió una bofetada y la orden de no hacer preguntas impropias. El relato que comenzaba a emerger era profundamente perturbador. Si la información era correcta, las campanas de medianoche funcionaban efectivamente como llamadas rituales. Niños seleccionados eran conducidos a la capilla y de allí a la escalera secreta. Las bebidas preparadas por la hermana Concepción probablemente contenían opio para sedarlos inicialmente. Una vez en las celdas subterráneas, el cloroformo aseguraría que permanecieran inconscientes durante lo que la madre Alejandra consideraba un sacrificio necesario para proteger la fe en tiempos de persecución anticlerical. Cuando el equipo presentó sus hallazgos preliminares en una rueda de prensa restringida, la reacción fue inmediata. Grupos de defensa de víctimas de abusos eclesiásticos exigieron justicia inmediata. Autoridades eclesiásticas pidieron cautela y respeto al proceso judicial. Historiadores solicitaron acceso a los archivos completos. El ayuntamiento se debatía entre la presión para continuar el proyecto de viviendas sociales y la necesidad de esclarecer un posible crimen histórico. Si estas historias ocultas te parecen importantes, apoya nuestro canal para seguir sacando a la luz estos oscuros capítulos de nuestra historia. El caso dio un giro dramático cuando los técnicos finalmente lograron descifrar las últimas páginas del Libellus de Vigilia Innocentium. Escritas en un latín codificado, revelaban detalles escalofriantes del ritual realizado durante aquellas 3 noches. Según el texto, la madre Alejandra había recibido una revelación mística sobre una inminente persecución que destruiría la iglesia en España. La única salvación posible era recrear un antiguo rito medieval conocido como el sacrificio del silencio. 29 niños, igual al número de años de vida terrenal de Cristo, debían ser consagrados como intercesores eternos. El documento detallaba el proceso con precisión litúrgica. Cada noche, seleccionaban a 10 niños, exceptuando la última en que serían 9. Los elegidos bebían una mezcla de vino consagrado con extracto de adormidera. Luego eran conducidos a la capilla donde cantaban himnos medievales casi olvidados. Después descendían a las celdas subterráneas donde se les administraba cloroformo mientras las hermanas recitaban oraciones especiales. La muerte por asfixia era considerada sacrificio puro, pues permitía que el alma abandonara el cuerpo sin derramamiento de sangre. Los análisis forenses confirmaron lo impensable. Muestras de tierra tomadas del jardín del claustro contenían fragmentos microscópicos de huesos humanos jóvenes mezclados con cal. El radar de penetración terrestre reveló múltiples anomalías consistentes con enterramientos colectivos. Cuando finalmente se obtuvo autorización judicial para excavar, se descubrieron 2 fosas comunes conteniendo restos parciales. La datación confirmó que correspondían a la época investigada. Más perturbador aún fue el hallazgo en los archivos parroquiales recientemente digitalizados de Itálica. Los registros mostraban un aumento inusual de entierros anónimos durante la segunda semana de julio de 1931. Las entradas estaban firmadas por un obispo visitante, Monseñor Federico Almanza, quien posteriormente huyó a Argentina donde murió en 1943. Investigadores localizaron su diario personal en un archivo de Buenos Aires. En él confesaba su participación en lo que describía como un acto necesario de salvación colectiva, aunque expresaba dudas crecientes sobre la ortodoxia del ritual.
El testimonio más impactante provino de hermana Lucía Mendoza, de 105 años, última sobreviviente de la comunidad religiosa. Desde su residencia en un convento de clausura en Portugal, envió una declaración escrita. En ella relataba cómo, siendo novicia de 18 años, había sido obligada a participar en los rituales. Describía a niños adormecidos cantando como ángeles mientras descendían a lo que la Madre Alejandra llamaba la cámara de intercesión. Confesaba haber ayudado a transportar cuerpos envueltos en sábanas durante la madrugada. Según su testimonio, algunos niños fueron efectivamente enterrados en el jardín, mientras otros fueron trasladados a las catacumbas de Itálica para recibir sepultura eclesiástica secreta. Quizás el aspecto más siniestro del caso fue el descubrimiento de que no todos los niños habían fallecido inmediatamente. Análisis químicos de los restos óseos indicaban que algunos habían sobrevivido días o incluso semanas. Una sección previamente ignorada del libellus sugería que ciertos niños, considerados especialmente puros, fueron mantenidos en las celdas subterráneas recibiendo dosis regulares de cloroformo. Según esta teoría macabra, la muerte lenta y el sufrimiento prolongado aumentaban el poder intercesor del sacrificio. La conmoción social fue inmediata. Manifestaciones exigían justicia histórica. Grupos de víctimas de abusos eclesiásticos veían confirmados sus peores temores. La Iglesia enfrentaba una crisis de credibilidad sin precedentes. El caso de los 29 huérfanos de Sevilla se convirtió en símbolo de los horrores ocultos tras muros institucionales. Historiadores señalaban paralelismos con otros casos de fanatismo religioso en épocas de crisis política. La respuesta oficial no se hizo esperar. El arzobispo de Sevilla emitió un comunicado condenando inequívocamente los hechos descubiertos. Calificó el ritual como una desviación herética incompatible con la doctrina católica. Ordenó una investigación eclesiástica completa y prometió total cooperación con las autoridades civiles. El Vaticano envió un delegado especial para supervisar el proceso y expresó su profundo pesar por el sufrimiento causado. El sistema judicial español enfrentaba un dilema sin precedentes. Técnicamente, los responsables directos habían fallecido hacía décadas. Sin embargo, existían cuestiones sobre posibles encubrimientos institucionales posteriores. Se abrió una investigación sobre obstrucción a la justicia contra funcionarios que bloquearon investigaciones previas. También se presentaron demandas civiles contra la diócesis por responsabilidad institucional histórica. El caso generó un intenso debate nacional sobre la gestión de crímenes históricos. Parlamentarios propusieron una ley de memoria histórica eclesiástica similar a la existente para crímenes de guerra. Académicos argumentaban sobre los límites temporales de la justicia. Teólogos debatían la responsabilidad institucional por desviaciones doctrinales extremas. El dilema moral trascendía lo puramente legal. Mientras estos debates continuaban, las familias de las víctimas encontraban finalmente cierto consuelo. Se estableció un memorial permanente en los terrenos del antiguo orfanato. Los restos recuperados recibieron sepultura digna en una ceremonia interreligiosa. Se creó una fundación para investigar casos similares y apoyar a víctimas de abusos institucionales. Las identidades de los 29 niños fueron finalmente reconocidas en un monumento que lleva sus nombres completos. El aspecto más complejo fue la reconciliación comunitaria. Muchos católicos sentían vergüenza y dolor por los hechos revelados. Otros temían que el caso se utilizara para atacar injustamente a toda la Iglesia. Los descendientes de familias relacionadas con el orfanato experimentaban sentimientos encontrados de culpa, alivio y confusión. Terapeutas especializados en trauma histórico ofrecieron sesiones comunitarias para procesar lo ocurrido. La Iglesia local implementó rituales de purificación y penitencia. Se celebró una misa especial de reparación presidida por el arzobispo. El antiguo campanario, único elemento que se preservaría en el nuevo desarrollo urbanístico, fue transformado en memorial permanente. Se estableció que cada 3 de julio, aniversario del inicio de la tragedia, las campanas sonarían 29 veces a mediodía, no a medianoche, como símbolo de que la verdad había salido a la luz. Los historiadores continúan debatiendo sobre el contexto que permitió tales acontecimientos. Algunos enfatizan el miedo existente entre el clero durante los primeros meses de la República. Otros señalan tradiciones medievales de sacrificio vicario que persistieron en comunidades religiosas aisladas. Antropólogos estudian paralelismos con rituales de purificación en diversas culturas. Psicólogos analizan los mecanismos de obediencia ciega a la autoridad religiosa. El impacto del caso trascendió fronteras. Instituciones religiosas en todo el mundo revisaron sus archivos históricos en busca de posibles casos similares. Se establecieron protocolos para investigar denuncias sobre prácticas rituales abusivas. Organizaciones de protección infantil intensificaron la vigilancia sobre instituciones cerradas.
El caso se convirtió en estudio obligatorio para estudiantes de historia, derecho y teología. 94 años después de aquellas fatídicas noches de julio, los 29 huérfanos de Nuestra Señora de la Misericordia finalmente encontraron justicia. Sus nombres, antes borrados de registros oficiales, ahora están grabados en piedra para que nadie olvide su sacrificio involuntario. Sus historias personales, reconstruidas minuciosamente por historiadores, son enseñadas en escuelas como ejemplo de los peligros del fanatismo y la obediencia ciega. El antiguo orfanato ha sido transformado parcialmente. Donde antes existían dormitorios austeros, ahora hay viviendas dignas para familias necesitadas. El área del jardín del claustro permanece como espacio conmemorativo, con 29 cipreses plantados en círculo. La escalera de caracol, preservada como evidencia histórica, está abierta a investigadores acreditados. Las celdas subterráneas se mantienen selladas, pero visibles a través de un suelo de cristal reforzado. Cada año, en la medianoche del 5 al 6 de julio, descendientes de los huérfanos supervivientes y familiares de los desaparecidos realizan una vigilia silenciosa. Sostienen velas blancas y recitan los nombres de los 29 niños. A diferencia de aquellas noches de 1931, este ritual no busca aplacar iras divinas o proteger instituciones. Es un acto de memoria, un recordatorio de que el silencio nunca debe volver a sepultar la verdad. Las campanas ya no suenan a medianoche en el antiguo orfanato. El sonido que alguna vez llamó a niños inocentes a un destino terrible ha sido reemplazado por el murmullo de oraciones sinceras y el compromiso colectivo de recordar, como dijo Elena Vargas durante la inauguración del memorial. Los niños del sacrificio del silencio finalmente pueden descansar en paz porque sus voces han sido escuchadas, su historia ya no permanece enterrada bajo capas de negación institucional. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación colectiva. En los jardines renovados, donde alguna vez la cal viva ocultó evidencias de un crimen inimaginable, crecen ahora flores silvestres. Cada primavera, el lugar que fue escenario de oscuridad se llena de color y vida. Quizás sea este el verdadero milagro, la capacidad humana de enfrentar su historia más sombría y transformarla en lección para generaciones futuras. Los 29 niños de Nuestra Señora de la Misericordia no murieron en vano si su sacrificio nos enseña a vigilar constantemente contra el fanatismo que convierte la fe en instrumento de horror. Las últimas páginas del Libellus de Vigilia Innocentium, ahora conservadas en el Archivo Histórico Nacional, contienen una frase que adquiere un significado muy diferente al pretendido originalmente. Acceptus ad sacrificium silenti, aceptados para el sacrificio del silencio. Durante 94 años, el silencio prevaleció. Hoy, gracias a la persistencia de investigadores comprometidos con la verdad, ese silencio ha sido finalmente roto. La historia de los 29 huérfanos resuena como advertencia eterna sobre los peligros de la obediencia ciega y el fanatismo institucional.